Cuando tu cuerpo te avisa que estás con un narcisista, es hora de prestar atención. Bienvenidos a Integración y Bienestar. En esta ocasión tenemos una invitada especial. En esta ocasión tenemos de invitada a la licenciada Leslie Alín Camarillo. Leslie Love. ¿Cómo estás, Leslie? Hola Marcela, muy bien. ¿Y tú? Buen día. También muy buenos días, muy contenta de tenerte aquí Yo entre más. toda la comunidad de integración y bienestar. Muchas gracias. Yo más. Ahora mira, quiero que me digas, ¿de dónde surgió la idea de Leslie Love? Bueno, en principio, porque de la empatía también, justo, creo que se desbordan muchas emociones que a veces no tienen nombre, pero justamente el transmitir amor es el sentir simplemente el saberse amado en un espacio seguro, como un útero, como tal, el nacimiento. Para mí, o sea, en general. El amor es la cura, ¿no? Como dicen muchas canciones, muchas religiones, muchas filosofías. Claro. Entonces, para mí, pues ese es el nombre del estudio, el espacio que creo y que creo en ese mensaje. Ah, muy bien. Dice Leslie Love, fisioterapia y corporales, gestora emocional, genero programas de movimiento restaurativo y compasivo. ¿Nos puedes describir en qué consisten estos programas restaurativos? ¿En qué consiste ser gestora emocional? Sí, con gusto. Pues mira, por ejemplo, la fisioterapia está orientada, sí, a la prevención, aunque en México pues hay que difundir un poco más que así como te duele una muela, etcétera, te duele algo y es importante revisar por qué, porque uno acude al médico y casi que quieres, México es muy así, ¿no? La pastilla mágica de tú. Pero mientras no hay el proceso de cognición, de aprendizaje y demás, por medio de tus sentidos, es muy difícil que rompas un esquema, un patrón o un loop de dolor, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Entonces, cuando tú gestionas tus emociones, no te aíslas de ellas o no las quitas, sino al contrario, atiendes esta necesidad, porque justamente también el cuerpo, o sea, no es que, por eso se dice el somatizar en nuestro cuerpo, porque lo no atendido lo manifestamos sí o sí, porque es nuestro espacio en donde captamos, incluso las personas con discapacidad o invidentes, sordos, todos vivimos, habitamos en nuestro cuerpo. Entonces, desde nuestro cuerpo es como tu percepción hacia el universo, dependiendo las herramientas que también pues nuestro contexto nos dan, pero a fin de cuentas, el que se habita en amor, todo lo perdona y todo lo puede, ¿no? Entonces, básicamente, en este espacio es un espacio seguro para justamente si a la par que tú te mueves o empiezas a gestionar también esto, se van a mover ideas, así como cuando toman terapia contigo, en especial con este proceso del trauma. Igual, o sea, el saberte que pierdes o que por un momento o tal vez de manera definitiva no tienes una capacidad de salud definida como salud, no significa que tú no puedas tener una vida integrada y que por ende ya quedas mutilado emocionalmente o físicamente. Es un proceso, sí, Claro. pero cada individuo va a llevar un proceso diferente acorde a sus capacidades y necesidades. Por eso siempre es importante llevarlo de la mano de las dos cosas. En este caso, pues lo que hemos hecho, trabajar en conjunto. Pero básicamente es por eso, porque cuando tú empiezas a moverte también generas endorfinas y Claro. generas un montón de neurotransmisores del placer, pero si no están orientados también a un movimiento en psicodinamia, se puede decir, Cuéntanos, ¿cuántos años tienes de experiencia? pues bueno, de ejercer tengo ya 8 años, o porque pues puedes empezar durante la carrera, ¿no? Entonces, pues toda la experiencia clínica te lo da, pero no nada más es necesario hacer clínica. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Habrá terapeutas que son paramédicos, o sea, todos nos capacitamos de forma diferente y eso nos da habilidades diferentes. En mi caso, tengo 15 años también como masoterapeuta
además de ser esta cuestión del periodismo. Entonces, siempre la investigación ha sido diferente porque es más de campo. Si me explico, en mi persona. Es importante porque también esta experiencia te permite abrirte a no solamente la clínica burda y concreta, sino también la permisibilidad de que el individuo experimente otras cosas que tal vez en su haber parecen extrañas, pero es como ahora que, por ejemplo, están las microdosis, ¿no? Que te lo ponen ahí en Instagram, en YouTube, que libérate la psilocibina y demás, pero tú lo tienes en tu cuerpo, en tus neurotransmisores, solo es cosa de activarlo por medio de actividades justamente lúdicas, que como adultos pues vamos perdiendo esas actividades, ¿no? O ese espacio ¿Qué es una creativo y actividad recreativo. lúdica? Porque muchos no van a saber qué es eso. Bueno, una actividad lúdica es algo que te permite explorar en tus sentidos, como la imaginación. Ah, Justamente, ok. por ejemplo, en la terapia de mano, por ejemplo, mucho la Play-Doh, situaciones con burbujitas, tengo aquí un nopalito, por ejemplo, para estar sintiendo como la textura de las espinas y estar, pues, rehabilitando la sensorialidad, no nada más la movilidad, y también mi percepción ante los estímulos dañinos, que por ejemplo, en mi caso, de la terapia física, mucho de nuestra percepción la hacemos con el contacto de la piel. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, mucho de esto después de COVID se perdió, obviamente, pues porque tienes que estar así súper aislado. Y ahorita se presentan muchas secuelas post-COVID, pero aparte por todo lo que vivimos durante ese proceso, que fue un cambio mundial, que fue el aislarse, muchas parejas se enfrentaron verdaderamente a pues al confinamiento y con esto también los cuerpos, ¿no? Y si no buscabas movimiento era me oxido, ¿no? Entonces, pues básicamente lo lúdico va del volver un poco a ser niños, o sea, esta capacidad de este, neuroadaptación y también neuroplasticidad. Cuando aprendes algo nuevo, conectas nuevas interneuronas y pon tú que por alguna razón algo, porque nos vamos envejeciendo también, pero no quiere decir que pierdas capacidad absoluta. Entonces, la materia gris es como muy plástica y también eso nos hace, lo lúdico es una forma de, porque nos hacemos adictos en nuestros receptores al placer o al dolor. Así. Entonces, pues justamente por medio de lo lúdico vamos también sacando esta adicción y vamos aprendiendo a activar esta adicción o esta generación de cosas agradables en modo de terapia. Muy bien. ¿Y cómo te ha servido a ti en lo personal todo este conocimiento aunado a tus propias experiencias? Pues bueno, para mí ha sido, antes lo veía como aparte de mí, pero justamente el aprender a fusionar también con la terapia que me has otorgado, eh, ha sido el aprenderme a vivir con estas capacidades, porque yo quería aislar justo mi trabajo de mi ser y Claro, demás. Y muchas veces, para muchos contextos, no es posible, ya sea que tengas un grado de licenciatura, o sea, tu oficio, o sea, no se puede. Y también es una herramienta para aprender a vivir a través de nuestros trabajos de forma digna. claro. Entonces, para mí por ejemplo, el hacer mi trabajo es algo que me apasiona porque yo también proyecto ahí todo mi amor, todas estas experiencias justamente también del trauma narcisista y demás, el aprender que también estos bloqueos los guardamos en una forma impresionante. ¿No? Claro. En este registro del trauma, por eso es importante acompañarlo con psicología, aunque a veces uno está un poquito negado, hay pacientes que así son, a mí me gusta la terapia, pero hay pacientes, incluso médicos, que no son adeptos a, pero por eso uno tiene que permearse, perdón, a técnicas para poder asistir a los pacientes. Por ejemplo, tú en tu terapia, me has dado poses de yoga, etcétera. O sea, cuestiones que tienen que ver no nada más con la cabeza, Claro. sino el abrirte a que no estás aislado solamente en un pensamiento y el siempre cuestionarte por qué pienso esto. Eso es muy importante. ¿Por qué estoy pensando? O sea, los pensamientos nos dan orientación y por eso para mí la terapia es invaluable,
porque para mí me ha dictado este año que he trabajado mucho contigo, este, me ha dictaminado un patrón, ¿no? Acorde a mí, pero un patrón para yo seguir firme en el camino después de estas situaciones y hacerme más amorosa, empática, más tranquila, ¿no? Darte Entonces, más afecto a ti, aprecio. sí, y ver por mi necesidad también, Claro, además de que el vulnerarte no es una debilidad, justamente es una capacidad de poder replantearte y permitir también que lo externo no te dañe, sino que simplemente tú veas tu capacidad de readaptarte, así como esto que te digo de la plasticidad. ok. Entonces, eso me ha gustado mucho y ahora lo vivo de una forma más integral y busco ese objetivo, como es contigo, nutriólogas, neurólogos, etcétera. Ok, ahorita quiero que no sé si tú puedas compartirnos cómo has vivido tu proceso de sanación después del abuso narcisista. ¿Nos puedes contar un poquito de tu historia en cuanto a este tema, tu Sí, experiencia? sí, pues bueno, yo, por ejemplo, en mi haber antes de yo saber el origen, porque yo quiero decir tenía, porque ahora estoy más consciente y estoy trabajando en ello, justamente es esto, el trabajo. Yo evadía también la afrontación y no porque, es que mira, es muy importante acudir justamente a especialistas. Cuando les dice especialistas, porque es especialista. Yo sí he asistido a terapia de cognitivo-conductual y me ayudó muchísimo con otras cosas, pero siempre faltaba un cabo, no, o sea, con preguntas muy específicas tú me diste el clavo, ¿no? Acerca del abuso sobre todo voy a decirlo así, de la madre narcisista, por ejemplo. En Sí, mi caso, pues yo decía, siempre en las terapias me preguntaban, ¿y tu papá cómo era? ¿Y tu papá cómo era? Y dentro del papá, yo me llevo súper bien, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero esta cuestión de que yo desde pequeña sentía me deshabito, esta cuestión de disociarme. Y luego con las parejas, en algún punto, cuando yo encontraba el amor, o sea, me huía, ¿no? Porque sí que, y no tenía este patrón que me decía, sí, sí, aquí es seguro, porque eso lo aprendí desde pequeña. ¿No? Y ya con la terapia, porque sí es importante entender y acompañar que no, desde el principio te van a decir, mira, es esto, pum, porque uno no está preparado para ese impacto y claro, justamente por eso es importante que uno se adhiera a un tratamiento, una, sí, un trabajo. Trabajando no quiere decir algo así horrible de me golpeo, sino es una vivencia que justamente nos permite pues abrir este espacio para aceptar estas cosas, ¿no? Que por ejemplo yo cuando eh, tuve este trauma en especial durante este año, pues no podía dormir, estaba muy con estímulos todo el tiempo de miedo, pues una especie como de paranoia, tenía hasta zumbido, o sea, una cosa que yo decía, ¿qué onda, no? Si ya estoy en mi cama y todo esto que me generaba en mi cuerpo, esta tensión, apretar las mandíbulas, no poder llorar y luego llorar por horas, yo decía, no manches, ¿qué onda? Y tú te somatizas hasta más porque claro, no te abres a ver, a permitirte que alguien más tome la atención de ver hacia adentro de ti, porque a veces uno se cree lo que se está jugando porque estás bajo ese influjo narcisista, porque te claro. creíste esa O sea, tu narrativa. percepción está alterada. No puedes Sí. conectar con tu verdadero ser porque tu percepción, la ves a través del filtro de esas vivencias. Sí, y como por ejemplo, a mí mi mamá me enseñó a vivirme de esa forma y el patrón del narcisista fue de esta forma, pues yo me sentía segura y el tacto, ¿no? Como por ejemplo estas cosas primitivas o de primates que refuerzas el sexo y lo demás, pero a fin de cuentas el vacío, lo que te deja después y la brutalidad de que yo en mi caso sí sufrí violencia física o viví violencia física a mí, o sea, porque por ejemplo, aparte yo hice una denuncia y es muy traumático también que te estén Claro, preguntando, y al final pues me dijeron, puede más lo psicológico en ti que hasta el abuso físico, ¿no?
y te repones, o sea, yo ahora veo mi cara y, por ejemplo, veo mi tabique desviado y estas cosas, y trato de no recordarlo con ese impacto, porque pues tú te estás viendo, entonces Claro, imagínate, pues mirarte en el espejo con todas tus, pues sí, heridas del pasado y darte una oportunidad de abrazarte, porque al final tú te acabas sí, disociando disociando, de sí. ti misma y no hay un camino, o sea, imagínate que así, que yo decía, ¿cómo es posible que no me estoy amando, que no me estaba amando, que no me estaba viendo yo? Y me dolió tanto ver eso, pero no en un dolor de que, ¿no? O sea, sino ven, Leslie, perdóname, mamá, ¿no? O Sí, sea, claro, o sea, es cuando empezaste a realmente tener contacto contigo misma de esa forma amorosa, desde la unidad, desde el entendimiento y la comprensión, no desde el juicio o el por qué no, el por qué sí, sino viendo realmente quién es esa persona vibrando en esa experiencia. y aún así, por ejemplo, te puedo decir que entiendo muchas ahora, ¿no? Porque uno dice, salte de esas relaciones, ¿no? ¿Y cómo? Por ejemplo, yo Claro, con mi madre, ahí todavía estoy trabajando contigo, porque todavía hay siento que la abandono, porque yo sé que ella misma o sea, es como querer a un narcisista en una caja de cristal, porque de alguna forma tú te tienes que aislar para claro, estar a salvo y claro, vigilar hacia adentro como una cámara de Gesell, ¿no? Así tú, cómo están ellos, pero no puedes hacer más contacto claro, interpersonal porque vas a salir herido. sí, Entonces, dentro de la empatía, pues las herramientas que he aprendido contigo es a no engancharme y a ver las red flags, porque yo era muy empática con este ser y tan te desboronas por ellos porque ves que no tienen esas herramientas que al menos uno tiene para enfrentar y dependen de ti y tú lo sabes y aún así te sigues prestando, ¿no? Entonces, es como una sanguijuela, por así decir, sí, ¿no? Son claro. O sea, parásitos. bastante claro el ejemplo. Y ahora quiero que me digas cómo has llegado tú a ti misma a aplicar todo lo que has aprendido a través del movimiento, cómo has decodificado tus emociones a través de tus programas. ¿Cómo es que tú lo vives, tu profesión, tu vocación, de forma personal? Digo, esto es una pregunta muy profunda, porque yo también como terapeuta, no nada más es que yo dé la terapia externamente, sino yo también la vivo en un proceso continuo, en un aprendizaje continuo. No me estanco en una situación o en un aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo vive Leslie? ¿Cómo va decodificando su día a día Leslie? ¿Cómo se va manifestando el verdadero ser interior de Leslie? Digo, esto es para profundizar. Pues bueno, por ejemplo, yo el movimiento cuando tuve una fase muy agresiva en mí, o sea, porque tengo un diagnóstico, ¿no? También en el cual yo no agredía a los demás, sino que yo absorbía toda esa negatividad y la proyectaba hacia adentro de mí. Entonces, para mí era muy, riguroso hacer ejercicio, ¿no? Y eso tapaba mis emociones con la rutina excesiva de ejercicio al grado que pues proyecté muchísimo más este síndrome de ovario poliquístico, porque las mujeres somos hormonas tal cual. Claro, Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta también a la hora que abordamos, ¿no? Que, o sea, aunque seamos inclusivos, sí influye la cuestión de incluso las hormonas de reemplazo, todo esto sí, claro, influye en cómo te vas a sentir y cómo tomar el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo me extenuaba y así sacaba en agotamiento excesivo el no sentir o me abandonaba, ¿no? sí, Luego empecé con prácticas budistas, el zen y yoga, el islam, o sea, el rezar y el estar en absoluto, hasta para rezar en el islam, por ejemplo, te tienes que parar, hincar, o sea, es un acto de movimiento, claro, pero en tu fe, ¿no? O sí, sea, en tu fe que estás orando, en la yoga, pues no soy muy buena haciendo estática, por ejemplo, me siento ansiosa. Yo, hay personas que sí pueden ser contemplativas.
por eso me ha gustado flows, yoga flows y he Claro, aprendido el movimiento, pero sí, hay un sí, punto en el que entras en el trance y aprendí a observar las emociones o pensamientos, pero ya no estar en choque todo el tiempo. Incluso ahorita que estamos platicando, pues yo me gusta poner toda mi atención o ya lo puedo empezar a hacer otra vez de manera natural. Entonces, cuando doy una terapia, yo me enfoco en percibir a la persona y en la empatía, pues, y básicamente brindar todas las herramientas, vaciarlas en esta persona y darle un arsenal de claro, autocuidado claro, para que también se autoobserve, sí, claro. porque de alguna forma tú le puedes dar un 100% a una persona y esa persona depura y se queda un 20, pero ese 20 al menos ya lo vaciaste en esa persona y ya es algo que le queda, si lo practicas, si lo asimilas y demás, pues ya es una herramienta a futuro. Entonces, a mí me ha servido mucho esto, o sea, el sentir, ¿no? Los colores, la Y la música. conexión a través de los cinco sentidos, que es lo que Sí, básicamente te centra en ese movimiento, ¿sí? En el ahora, porque siempre cuando salimos de un abuso, estamos recreando ese pasado en el ahora continuamente y no nos permitimos ser esos seres espontáneos que se presentes. mueven sin ningún objetivo, simplemente percibiendo y sintiendo, aprendiendo, ¿no? Escuchando, interactuando, eso en el ahora. Muy bien. Ahora, yo quiero que ahorita que tenemos la oportunidad de compartir toda esta información, les digas a todo el público que vaya a ver dónde te puede encontrar, cómo se puede poner en contacto contigo, eh, para que las personas interesadas empiecen esta terapia conjunta, ¿sí? Conjuntamente cuerpo. Bueno, hola, público de salud y bienestar. Yo, la verdad es que justamente por esta cuestión del abuso narcisista, de muchos videos, muchos videos, yo llegué a la licenciada Marcela. Entonces, yo me di cuenta justamente, primero antes de yo dar mi información, quiero decir esto porque es súper importante atender. No hay método exclusivo que te vendan, de que te dicen tu narci y quédate con... Es verdad, o sea, sí es real que la persona que te vende así, o no te dice esto es abuso narcisista, o sea, te lo pone así en palabras, nada más le estás dando vuelta y reverberando la misma situación y tú te puedes echar ahí tu eternidad contemplando hasta que no afrontes. Entonces, esta información es muy valiosa, la que deja la licenciada Marcela, porque no nada más es el informar, el difundir y demás, también hay que vivenciar. Y si en algún punto yo tengo esa duda, no está de más acercarme justamente por ejemplo, a la licenciada que es experta en abuso y trauma. No nada más es el abuso, es el trauma que genera. Claro, Igualmente, yo lo combino la terapia física. A mí me gusta mucho ser ecléctica en el sentido de que si no te entra por un lado, o sea, me refiero al abordaje, ¿no? Si no te llena de este lado, yo incluso uso cartas del tarot, me meto a colorear, qué sientes cuando haces esto, porque es importante también el que en los tiempos de un individuo también somos niños heridos y rotos, aunque tengamos cierta edad. claro. Entonces, mientras no contemples que tú eres tu mamá, tu papá, tu presente, tu todo, tu Dios, pues tú vas a siempre estar penando de que todo te pasa porque a mí, ¿no? Y entonces es también como decir, unas vitaminas de hacerme responsable de mi afecto hacia mí mismo. O sea, verme a través de mí, trabajo en mí, a tu modo, a tu tiempo, pero sí es importante. Ahora bien, yo estoy en la Ciudad de México. Se llama, la dirección es Excelsior 105 en la Colonia Industrial. Mi número es 55 40 54 70 06. Ahí yo atiendo por WhatsApp y pues en Instagram es Love
fisioterapia y corporales. De ¿Por qué? hecho, Porque también, hago un pequeño paréntesis. Toda esa sí, información va a estar en la caja de muchas gracias, información y muchas también va a gracias. estar en los enlaces de la pantalla final de este video para que directamente contacten a la licenciada Aline. Es muy importante que hoy pongan acción en su recuperación de una forma orgánica, de una forma sintiente, fluyendo. Y es por eso que hoy invité a la licenciada Leslie, porque ella es un ejemplo, no nada más de técnicas y de conocimiento, sino de verdadero ser humano, de empatía, de interconexión, de unión, de comunicación. Entonces, voy a dejar toda esa información que ella puso en la caja y en los enlaces finales. ¿Alguna otra cosa más que Muchas quieras gracias. agregar? Pues que básicamente no hay pastilla o fórmula mágica que quite. Puede ser que lo aminoremos en un momento, ¿no? Y está bien para poder nosotros seguir con el ritmo de vida, pero no hay nada más gratificante que el trabajo, el esfuerzo, la energía que pones para ti, de ti mismo, porque se refleja en todo. O sea, no importa como el estrato de verdad social, si ustedes conocen gente más sencilla, no importa. O sea, todos tenemos derecho al acceso al amor propio y a la Claro, seguridad en un ambiente pues de amor, esa es la palabra, ¿no? De amor y de unión, porque nosotras estamos haciendo células de cambio en la cual no somos víctimas, sino que así somos es, personas empáticas y antes de nosotros hacer justamente esta agresión como autodefensa, claro, es aprender a mantenerme segura porque yo aprendí a ser empática, aprendimos a ser empáticas en nuestro entorno, además de, o sea, el empático va a la inclusión, el amor, todos los colores de todas las banderas, todas las nacionalidades, porque como seres humanos lo que nos distingue justamente es esta evolución a un lenguaje del amor, básicamente es eso. muy bien, perfecto. ¿Alguna otra cosa más que se te venga a la mente que deje así un mensaje en todas las personas que nos escuchan? Ya para Ah, pues, finalizar. pues a mí me enseñó mucho esta vivencia, que cuando hay miedo, le hagas caso, Ok, o sea, todo el miedo a veces paraliza, a veces estás pensando lo mismo, pero hazle caso porque a veces sí tienes que saltar ese pequeño escalón a lo desconocido y es una aventura súper padre. O sea, yo de alguna forma me pude haber regresado, porque siempre un narcisista, por ejemplo, regresa. Me pude haber regresado a los programas de trabajo con los que yo vivía antes, que era pues recibo mi sueldo y ya, pero el hecho de generar herramientas, de motivarme, de que hay altas y bajas en la vida, ¿no? No solo en una economía, pero el hecho de atreverte, de creer en ti, en una necesidad, ahí es un panorama muy bonito porque es una vivencia única y justamente las personas, o sea que de su dolor, como los pintores, músicos, activistas, de su amor o frustración, de todas las cosas que uno dice negativo, cuando les empiezas a escuchar y les das vida a algo positivo, generas magia en el universo y creo que esa es claro que la cosa sí. más bonita que hay. Así es, estar en sincronía. Bueno, pues nos despedimos Muchas gracias, y como te quiero siempre les mucho. digo, mucho amor y luz. Muchas gracias. Bye. Bye.